Damos inicio a este segundo día con Hernán Hildebrand. Hernán es ingeniero civil industrial y MBA con más de 13 años liderando la transformación de negocios y la gestión del cambio. Además, es profesor de la Universidad Católica y la Universidad del Desarrollo. Hoy utiliza su experiencia como gamer para impulsar estrategias de gaming corporativo, desempeñándose como co-founder en GameCorp X. Adelante, Hernán. José Ignacio, muchísimas gracias por esa introducción y hoy día les voy a contar algo. Una vez me dijeron que no hay una segunda oportunidad para dejar una muy buena impresión. Mi nombre es Hernán Hildebrand y lo que voy a hacer es hablar desde GameCorp X, ya que soy su cofundador, donde utilizamos las dinámicas de juego, la motivación y la ciencia del comportamiento para generar transformaciones sostenibles. Y vamos a hablar hoy día sobre el reclutamiento, la selección y el onboarding, y cómo esta mezcla entre la motivación, la ciencia del comportamiento y la gamificación pueden generar experiencias únicas. Y para eso quiero partir con una frase de Maya Angelou que a mí me llamó la atención durante años desde la primera vez que la escuché. Las personas olvidarán lo que dijiste, lo que hiciste, pero nunca olvidarán cómo lo hiciste sentir. Y esto ocurre lo mismo cuando uno está hablando en la conexión con los colaboradores, cuando recién parten su viaje desde el primer contacto que tienen en las empresas. Entonces, para eso, primero quiero contextualizar y hablar del viaje de un colaborador. Este viaje no es que sea técnico, específico, paso por paso, porque cada empresa puede tener un bemol de acuerdo a cómo lo quieren abordar, pero esto prácticamente hace como un llamado específico con cada uno de los pasos para poder generar este entendimiento de qué es lo que ocurre con el colaborador. Entonces ustedes tienen lo que es la atracción primero, ¿cierto? Es un tema del primer contacto que tienen con ellos para decirle, oye, ¿sabes qué? Tenemos esta vacante y queremos que seas parte de este proceso. O al revés, que sea la persona que los contacte porque hay alguna oferta laboral donde ellos prácticamente postulan y después los llaman para poder generar este primer contacto. Después viene el proceso de selección. Después viene el onboarding e integración cultural, y ya les voy a explicar por qué junto los dos, onboarding con integración cultural. Después el desarrollo y crecimiento, fidelización del talento y finalmente también está la salida o transición. Ese es como el viaje tradicional típico de lo que se conoce hire to retire, que es el proceso desde el inicio, desde que lo contrato hasta que la persona finaliza la relación laboral con la organización. Pero lo que voy a hablar hoy día son los primeros 90 días, o sea, desde los primeros días en que uno tiene el primer contacto hasta el momento de la contratación y 90 días posteriores que tiene que ver con el onboarding y la integración cultural. Y ya van a saber por qué. Ahora, ¿cómo podemos dejar una muy buena impresión? Porque estos 90 días son claves, son súper importantes. Y no solamente desde el momento en que yo entro, sino que finalmente es también asociado a desde el primer día en que yo tengo un contacto, quede o no quede dentro de la organización. Esta mezcla explosiva que trabajamos en GameCorp X, que tiene que ver con las ciencias del comportamiento, la motivación y la gamificación, hacen que prácticamente todo este viaje del colaborador se pueda ver desde el cerebro humano, desde cómo nos sentimos, cómo generamos emociones, cómo accionamos y cómo también vamos adoptando los comportamientos que son necesarios en las organizaciones para poder generar lo que le llamamos cultura. Entonces, desde la contratación al retiro, principalmente en la atracción, y esto pensemos desde el primer momento en que tuve el contacto, algunas ideas donde uno puede generar una relación épica es que, por ejemplo, tome el teléfono y diga, ¿sabes qué, Hernán? Estás siendo candidato en este momento para un desafío donde necesitamos que seas parte. Es un llamado distinto a decir, Hernán ha sido seleccionado para poder participar dentro de este proceso de selección. ¿Qué otras cosas se pueden hacer desde el primer contacto hasta la selección final? Es tener distintas dinámicas donde uno puede evaluar prácticamente cómo esa persona se va desempeñando en algunas actividades donde yo, desde el punto de vista de la lúdica, desde el punto de vista de las dinámicas de juego, yo puedo generar, por ejemplo, desafíos de roles, misiones, donde todo este proceso sea mucho más ameno que solamente teléfono, correo, alguna entrevista o alguna presentación, sino que además le puedo integrar algunas otras dinámicas para que esto realmente sea una épica. Finalmente, si yo hago eso, lo que estoy potenciando es la marca empleadora, porque si está siendo tan entretenido esto, ¿por qué no voy a querer estar ahí? Incluso hay empresas, como ya les voy a mostrar una, que es Genoma Works, que lo que tiene es toda una evaluación a través de juegos digitales donde prácticamente asocian las respuestas con temas psicológicos para poder ayudar en el proceso de selección. También en la selección lo que puedo hacer es generar ciertos retos, desafíos y también
el feedback constante a través del usuario. Y esto, porque hablo del tema de los juegos en este tipo de proceso, es porque los juegos son excelentes jugando prácticamente con nuestro cerebro para generar esa motivación y ese enganche que yo necesito para poder mantenerme dentro del juego. Si yo hago que la atracción y la selección sea prácticamente como un juego serio, uno puede jugar sin que se vea como un juego, uno puede ocupar dinámicas sin que sea realmente un juego, yo puedo hacer que esa persona tenga una motivación completamente distinta y realmente se sienta con un llamado épico que finalmente se ancla con la marca empleadora. Ahora, el onboarding y la integración cultural. Les voy a dar tres tips en particular con esto. Primero, el onboarding no son 2 semanas de capacitación. Ese es el principal error que cometen muchas empresas, que prácticamente durante 2 semanas les dicen tienes que tener la capacitación A para poder conocer la empresa, estos son los valores, esta es la cultura, y así tienes que operar, este es tu nuevo rol, y más o menos en 2 semanas te llenan de reuniones. Pero les voy a decir algo, el aprendizaje del cerebro no funciona así. El aprendizaje del cerebro funciona con un camino. Prácticamente la integración cultural son comportamientos y hábitos, y ya les voy a mostrar el hack para poder trabajar con el cerebro y que esa integración sea lo más eficiente, y van a comprender por qué les hablo de 90 días. Entonces, lo primero que hay que hacer es definir los comportamientos y hábitos que yo quiero promover desde el primer día en que este colaborador ingresa. Y la razón es porque existe un proceso que se llama 3-3-3. 3 días para aprender algo nuevo, 3 semanas para que ese aprendizaje sea un hábito, pero 3 meses para que ese hábito sea automático dentro de nuestro cerebro. Esto es como manejar. Si yo les pregunto el primer día cuántas veces pasaron el cambio, posiblemente ustedes podrían contar y decirme, Hernán, ¿sabes qué? Lo pasé entre 50 y 70 veces. ¿Por qué? Porque ustedes estaban conscientes de cuántas veces pasaban el cambio y apretaban el embrague para que el auto no se detuviera. Pero si yo les pregunto hoy día, después de años manejando, me van a decir, Hernán, tú estás loco. Y la razón es porque ya pasaron más o menos el promedio, que son 3 meses, donde realmente tú puedes adoptar ese hábito como parte de tu inconsciente porque ya es parte de tu ser. Ya actúas y piensas desde una forma unísona, donde realmente tú puedes transmitir lo que significa el comportamiento o hábito organizacional, que es lo que estamos hablando en este momento. Entonces, cuando hablamos de onboarding, ojalá, por favor, utilicen al menos un margen de 90 días. Porque el onboarding no es solamente la información. Y si yo me quedo solamente con las 2 semanas enseñándole algún tipo de capacitación, fíjense, me estoy quedando en los 3 días. Y aquí es donde todas las empresas prácticamente cometen el error, que la gestión del cambio se quedan en los 3 días de aprendizaje, o en las comunicaciones o en un evento. Por eso el 70% de las transformaciones fallan, porque no nos fijamos en cómo nuestro cerebro realmente es capaz de poder adoptar hábitos que a nosotros nos generen esa conexión y ese comportamiento necesario para poder promover los resultados. Dicho eso, una vez que yo desgloso todos los comportamientos que yo necesito, piensen, la cultura son grupos de comportamientos, es la repetición de comportamientos y hábitos que se traducen en una cultura donde yo como organización puedo promoverla. Para eso, mi cultura tiene que estar desglosada en comportamientos que yo quiero promover. Después de eso, lo que hay que hacer es identificar motivadores. Y cuando hablo de motivadores, siempre me referencio a Yukai Chu, que es el número 1 a nivel mundial en gamificación, que tiene este modelo que está acá, que se llama el Octalysis Framework, que habla de 8 motivadores distintos asociados a cómo el cerebro puede pasar una acción desde una motivación. Lo que dice Yukai es que si no existe ninguna motivación en ninguno de estos motivadores, no hay acción. Y les voy a dar algunos ejemplos. Llamado épico. Es lo que les decía al inicio con respecto a la atracción. Si yo los llamo y les digo, ¿sabes qué? Tenemos esta oportunidad que es única, tienes la opción de poder impactar al 70% de la población chilena, porque nosotros atendemos al 70% de la población chilena, es totalmente distinto a decir, ¿sabes qué? Estás postulando a analista de finanzas. ¿Cierto? Porque lo estoy anclando el mensaje hacia algo épico, que va mucho más allá de la transaccionalidad relacionada al rol versus lo que yo recibo, que es el salario, sino que tiene que ver con algo mucho más épico. Por otro lado, este otro ejemplo, tengo el tema de la escasez. ¿Sabes qué? Solamente el 1% de las personas puede lograr obtener este cargo. ¿Te atreves? Es totalmente distinto a una invitación de decir esto es un rol que tú tienes que cumplir y por ende es parte de tu proceso y estás compitiendo con otras 50 personas. Entonces yo no le digo estás compitiendo, sino que le estoy diciendo, oye, ojo, solamente el 1% llega. ¿Te atreves? Por otro lado, siempre doy este ejemplo que tiene que ver con la curiosidad.
algunos casos, en temas de selección y atracción, uno puede dejar algunos efectos desde el punto de vista de la curiosidad. Y esto pasa mucho en los videojuegos, donde se utilizan el recurso de los cofres. Por eso los niños, incluso hay algunas demandas con algunos tipos de videojuegos, porque lo que hacen es que el cofre de la curiosidad genera mucha adicción. Ahora, lo mismo ocurre con los Reels de Instagram. Por eso acá yo no estoy hablando con dinámicas de juego, estoy hablando con motivación. Tu cerebro se queda pegado por lo menos entre 30 o más tiempo, 30 minutos o más tiempo, mirando Reels eternamente. ¿Por qué? Porque emite ciertos químicos en el cerebro que se asocian a la curiosidad y la impredecibilidad. Es decir, tu cerebro necesita saber lo que viene después. Y esa es la razón del por qué uno está pegado siempre en los Reels mirando uno tras otro tras otro. Si yo ocupo estos recursos desde el punto de vista del mensaje, las misiones, los desafíos, yo definitivamente voy a poder hacer que la atracción del talento más el onboarding y la integración cultural sea una aventura y no sea algo tan transaccional de acá está tu cargo, esta es la postulación, te contratamos, estás listo para trabajar, ahora desempéñate, sino que sea un acompañamiento continuo. Acuérdense, 90 días por lo menos se demora el cerebro en que el hábito sea parte de uno y que pase desde el punto de vista automático. Una vez, entonces, definí los comportamientos, identifiqué los motivadores, recién viene la gamificación desde el punto de vista de la integración cultural, que es desde lo que yo quiero promover culturalmente más la información que yo le quiero traspasar al colaborador, es cómo yo aplico dinámicas y diseño una dinámica durante 90 días donde prácticamente ese colaborador puede acompañarnos y empezar a adoptar los comportamientos que necesito que adopte. Ahora, ojo, hay veces que hay que romper con comportamientos, yo le llamo los anticomportamientos o los antihábitos, que son hábitos que yo tengo que romper. ¿Qué es lo que ocurre con estos 90 días? Tu cerebro necesita construir nuevas redes neuronales para poder trazar ese comportamiento y que realmente pase a una acción. Y la única forma de hacerlo es repetirlo, repetirlo, repetirlo. Ahora, no tienes que decírselo. De hecho, hay siempre un ejemplo que a mí me gusta ocupar, que son mucho las misiones, los desafíos. Cada cierto tiempo, imagínate tú, llegas y dices una misión. Ok, hoy día o este mes, lo que tienes que hacer es tomarte un café con 3 personas distintas dentro de la organización. Y después contarnos un resumen de qué significan esas conversaciones. ¿Sabes lo que está generando comunicación? Y además le puedes agregar el desafío de que esas 3 personas no sean del mismo equipo. Lo que estás haciendo con ese simple desafío es que los mismos colaboradores empiezan a conocer de distintas áreas y distintas personas y por ende la comunicación en la organización se empieza a fluir de mejor forma. Sin decirles comuníquense, sin hacer presentaciones de lo que hace cada área, ni tampoco específicamente cuál es la estrategia de cada uno de esos equipos o personas para que realmente se puedan conectar, sino que tómense un café, conversen. El desafío es, en una semana, 3 cafés con personas distintas. Y por último, después les pueden hacer un resumen o no, pero la razón es que eso lo lleven a algo tangible que se pueda leer, porque al final la escritura hace que tu cerebro lo relacione de mejor forma y esa persona va a poder comprender cuál fue el beneficio de hacerlo. Ahora les digo, son más de 100 las dinámicas de juego, así que la gamificación no es puntaje, no es simplemente puntaje, no son tableros ni tampoco medallas, es mucho más que eso. Puedo ocupar recursos como cofres, puedo ocupar recursos como misiones, desafíos, misiones en distintos niveles, roles. Los juegos de roles, cada vez que tenemos talleres donde nosotros lo pasamos mejor, es cuando más aprendemos. Es porque estamos utilizando la filosofía de los juegos. Entonces, esto específicamente no necesariamente es un juego para las personas que están dentro. Y la razón es porque se los voy a explicar en 2 extremos. La gamificación implícita y la gamificación explícita. La implícita significa no parece un juego y no es un juego. De hecho, ustedes pueden ver acá, que esto es un ejemplo que venía de antes de Mercado Libre, donde Mercado Libre tenía niveles. Y el otro día, cuando estaba yendo a Emprende tu Mente, a una charla en la red de recursos humanos, estaba viendo Cabify y Cabify salía que yo era a nivel bronce. O sea, Cabify también nos estaba gamificando. Muchas soluciones nos están gamificando sin decirnos que es un juego en particular. Y eso tiene que ver porque es una gamificación implícita. La gente no necesariamente se da cuenta que están jugando. Por ende, sí puedo generar motivaciones sin ser tan lúdico como quiero serlo. El otro extremo es, parece un juego y es un juego. Y en este caso es un ejemplo de Port, donde lo que hicieron es una solución que es un videojuego donde los dueños de Port necesitaban que
se mantuvieran en constante relación para el mantenimiento y el cambio del auto, y a través de este videojuego lo que hicieron es que cada interacción que tenían podían construir un mejor auto dentro de un videojuego. ¿Adivinen qué? Aumentó la relación de Porsche con sus clientes simplemente utilizando un videojuego. Y entre medio, ya se lo había mencionado, tenemos GenomaWorks. GenomaWorks lo que hace es utilizar juegos lúdica para poder evaluar en un proceso de selección. Ahora, si uno se mete a la plataforma, podría tener mucho más relación hacia algo explícito, pero no todo es tan explícito, también ocupa recursos implícitos. Dicho esto, por eso siempre termino con esta frase, porque algo entretenido no es sinónimo de poco serio, pero sí algo serio puede ser sinónimo de aburrido. Atrévanse a jugar. Realmente utilizando los juegos uno puede generar cambios profundos. Piensen, la industria más grande del mundo, la más efectiva es la de los videojuegos. Genera más ingresos que la música y el cine juntos. ¿Por qué lo hace? Porque juegan con nuestro cerebro. Y nosotros podemos hacer absolutamente lo mismo con propósitos positivos de acuerdo a lo que nosotros queremos generar en la organización. Así que muchas gracias.